Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 132. El hombre enmascarado. La luz parpadeante de la pantalla proyectaba largas sombras sobre el rostro del dueño, transformando su expresión sombría en algo más siniestro. En la pantalla, la habitación de John y Nancy mostraba con gran detalle. Nancy estaba sentada al borde de la cama, su lenguaje corporal reflejaba una mezcla de confusión y temor, mientras que John, con la estoicidad de una estatua, estaba absorto en la cinta de vídeo, rebobinando y reproduciendo ciertas secciones con meticulosa atención. De repente, la voz de John rompió el silencio, baja y urgente. Nancy, ven a ver esto, le indicó, sin apartar la vista de la pantalla. Nancy vaciló un instante y luego se sentó a su lado, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba el contenido de la cinta. ¿Qué estamos viendo, John?, preguntó con voz apenas audible. John pausó la cinta, señalando la pantalla. Patrones, Nancy. Todo se basa en patrones. Las llamadas, los golpes en la puerta, la forma en que nos vigilan, todo está orquestado. El ceño del dueño se frunció aún más al observarlos. Había orquestado una sinfonía de terror. Llamaba repetidamente a su habitación, enviaba a sus hombres a golpear la puerta para luego desaparecer sin dejar rastro. Era una danza diseñada para poner los nervios de punta, para quebrar el ánimo. Pero John y Nancy no se dejaban engañar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta de su sala de vigilancia se abrió con un crujido. Una figura corpulenta entró, la máscara que llevaba ocultaba cualquier rastro de humanidad. En su mano sostenía un instrumento contundente, cuya superficie opaca y amenazante se veía en la penumbra. He hecho lo que me pediste, la voz del hombre enmascarado carecía de emoción, era un monótono y escalofriante. El dueño no apartaba la vista de la pantalla y su voz denotaba frustración. Pero si no se han visto afectados en absoluto, espetó. La sorpresa del hombre enmascarado era evidente incluso a través de su disfraz. ¿Cómo es posible? Era la sombra del dueño, el enviado para sacudir la puerta, para infundir miedo con su ausencia cuando miraran al pasillo vacío. Están viendo la grabación que hicimos, murmuró el dueño, con la mente acelerada. Ese John es muy listo. Está atando cabos. No podemos dejar que arruine nuestros planes. Una mueca burlona asomaba bajo el disfraz del hombre enmascarado, una oscura promesa en su tono. No se preocupen, dijo con una seguridad que heló el aire, nadie puede escapar de aquí. Mientras tanto, John y Nancy estaban acurrucados juntos, el resplandor del televisor proyectando una luz inquietante sobre sus rostros mientras las imágenes granuladas parpadeaban en la pantalla. Los ojos de Nancy se abrieron de horror, su voz temblaba mientras se volvía hacia John. ¿Qué sentido tiene mostrarme esto? Es repugnante. La mirada de John permaneció fija en la pantalla, su voz firme y analítica. Busca pistas, Nancy. Tu padre es policía, ¿verdad? Piensa como él lo haría. ¿Qué hay de raro aquí? ¿Pistas? Repitió Nancy, con la mente acelerada. Se obligó a mirar de nuevo, y entonces lo vio. Espera, esta parte de la cinta, ¿no es esta habitación? La realidad la golpeó como una ola de frío, y el pánico se apoderó de ella. Dios mío, tenemos que salir de aquí, exclamó, dejándose llevar por el instinto de huir. John se volvió hacia ella, con una sonrisa enigmática, casi depredadora. ¿Y perderme toda la diversión? ¿Qué crees que pretendías con quedarte aquí a propósito? Nancy contuvo la respiración y se dejó caer de nuevo, su miedo momentáneamente reemplazado por la curiosidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con una voz que denotaba temor y fascinación. Los ojos de John brillaron con una oscura diversión. Quieren jugar, así que juguemos con ellos, pero según nuestras reglas. Nancy observaba a John, intentando comprender la situación. El motel era una telaraña, ellos eran las moscas, pero John era el cazador de arañas. La decepción de John era casi palpable. Había esperado un encuentro sobrenatural, una presencia fantasmal a la que enfrentarse. Pero al reconocer el escenario de la vieja película de terror People Motel, comprendió la verdad.
No hay fantasmas, solo monstruos humanos, reflexionó Jon en voz alta. Atraen a los huéspedes, los aterrorizan, filman su miedo y luego, el montaje final. Nancy se estremeció al recordar la sonrisa fría y calculadora que Jon había esbozado al enfrentarse a Freddy. Era una sonrisa que prometía venganza. Y ahora, al ver esa misma sonrisa asomar en los labios de Jon, supo que el personal del motel no tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El dueño entrecerró los ojos mientras observaba la pantalla, con la mente llena de una oscura anticipación. Había orquestado una sinfonía de terror entre esas paredes, y sin embargo, Jon y Nancy no habían interpretado su papel de víctimas aterrorizadas. Era hora de intensificar la situación. Jin le dijo al hombre enmascarado con voz grave y ronca, corta la luz de su habitación. Luego, envía nuestra pequeña sorpresa desde el sótano. El hombre enmascarado, Jin, asintió, su máscara ocultando cualquier rastro de emoción. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz del dueño lo detuvo. Espere, dijo el dueño, con la mirada fija en la pantalla. ¿Qué es esto? El rostro de Jon llenaba la pantalla, con una expresión burlona mientras hacía muecas a la cámara. Era una provocación, un claro mensaje de que sabía que lo estaban observando. Y entonces, con un movimiento repentino, la mano de Jon se abalanzó hacia la cámara y la pantalla se puso negra. ¿Qué? Espetó el dueño, perdiendo la compostura. Cambió frenéticamente a otra transmisión, solo para ver a Nancy desactivando la segunda cámara. Una furia gélida se apoderó de él y se volvió hacia Jin con una calma mortal. Que vengan todos aquí ahora mismo. Ordenó con voz gélida. Quiero que mueran. Se acabaron los juegos. La respuesta de Jin fue un asentimiento silencioso antes de desaparecer para cumplir las órdenes. De vuelta en la habitación número 4, Nancy se levantó de la silla con la cámara desmontada en la mano. Miró a Jon, buscando con la mirada alguna indicación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz firme a pesar de la adrenalina que le corría por las venas. Jon no respondió con palabras. En cambio, le hizo una seña para que lo siguiera al baño. Allí, reveló un secreto que el siniestro personal del motel había mantenido oculto. Una trampilla debajo de la bañera. Nancy se llevó la mano a la boca, conmocionada. Las piezas encajaron, y el enigma de las repentinas apariciones y desapariciones del hombre enmascarado se volvió ahora dolorosamente claro. ¡Bum! Los labios de Jon se curvaron en una mueca de desprecio por las burdas tácticas del motel. Con una patada rápida y potente, destrozó la bañera, haciendo que los fragmentos de porcelana salieran disparados por el suelo. Capítulo 133. El mal acechando en la habitación número 4. El ambiente estaba cargado de tensión, de esa que se te mete bajo la piel y te eriza el vello. El corazón de Nancy latía con fuerza en su pecho, y con los ojos muy abiertos observaba a Jon, cuya silueta se recortaba contra la tenue luz que se filtraba por la ventana sucia. ¿Qué estás haciendo?, exigió, con la voz teñida de miedo y confusión. Ya había visto a Jon defenderse antes, pero esto era diferente. Había una oscuridad en sus ojos que no lograba comprender. Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa siniestra, pero antes de que pudiera responder, la puerta en el suelo crujió ominosamente, atrayendo su atención. Se movió con un movimiento lento y deliberado, como si lo que fuera que estuviera detrás estuviera saboreando el momento de sorpresa. En un instante, Jon extendió la mano y agarró un trozo irregular de la bañera rota. Un arma improvisada. Cuando la puerta se abrió de golpe, dejando al descubierto a dos intrusos enmascarados, Jon lanzó un ataque con precisión letal. ¡Bang! El sonido era ensordecedor en aquel espacio reducido, y el primer hombre enmascarado se desplomó en el suelo, extendiéndose una mancha oscura por su máscara. Edward. La voz del segundo hombre estaba teñida de pánico mientras se arrodillaba junto a su compañero caído, con las manos temblorosas. No te preocupes, la voz de Jon era escalofriantemente tranquila, un marcado contraste con el caos que acababa de desatar. Me contuve a propósito. Tu compañero no morirá, sus palabras eran gélidas, pero sus ojos ardían con un fuego profano mientras sacaba la varita de Sauco. Pero lo que viene después podría matarlo. Con un movimiento rápido de su muñeca, una luz azul brotó de la varita, impactando en el trozo de bañera desechado. En un instante, la cerámica se hizo añicos, convirtiéndose en decenas de ratas, con los ojos rojos de hambre y los dientes afilados y ansiosos. El segundo hombre enmascarado retrocedió horrorizado, su voz un grito ahogado.
¡Ah, mierda! Tropezó hacia atrás, sus instintos le gritaban que huyera, que dejara atrás a su amigo herido, que sobreviviera. Pero Jon fue implacable. Con otro movimiento de su varita, las ratas se abalanzaron como una ola de muerte, sus diminutos cuerpos convertidos en una masa de pelo y carne retorciéndose. Los gritos del hombre se ahogaron al ser superado, su cuerpo desapareciendo bajo la marea de alimañas. El otro, aún sangrando por la cabeza, presenció el horror que se desarrollaba ante él. Con los ojos desorbitados por el terror, se puso de pie a duras penas, impulsado por la desesperación. Pero fue inútil. Las ratas, bajo el mando de Jon, centraron su atención en él, y en cuestión de segundos, solo quedó el silencio. Dios mío. Nancy se llevó la mano a la boca, con el estómago revuelto. Podrías haberlos matado directamente, en lugar de... Su voz se apagó, con la mente acelerada. Nancy ya había visto la oscuridad antes, el rostro retorcido de Freddy estaba grabado en su memoria, pero esta era una brutalidad de otro tipo. Entendía la necesidad de lo que Jon había hecho. Su trabajo no le permitía el lujo de involucrar a las autoridades. Pero la crueldad de sus actos, el terror absoluto que infligía... La voz de Jon era gélida cuando respondió. El dolor que estos desgraciados han causado a otros es mucho menor que este. Dejar que las ratas los devoren es dejarlos impunes. Nancy respiró hondo para calmarse, intentando tranquilizarse. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía. La sonrisa de Jon reapareció, una sonrisa depredadora. Por supuesto, es hora de que experimenten ese tipo de miedo. Como si fuera una señal, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en un abismo. La oscuridad era sofocante, una presencia tangible que parecía oprimirlos por todos lados. Han desconectado el interruptor, dijo Nancy de inmediato, con la voz apenas un susurro en la oscuridad. Los ojos de Jon brillaron con una luz profana mientras recorría la habitación con la mirada, y su sonrisa se ensanchó. Bien, esto crea el ambiente adecuado. La confusión de Nancy se intensificó, su mente trabajaba a toda velocidad para seguir el ritmo del retorcido juego de Jon. Nancy, no tienes ningún ídolo que te perjudique, ¿verdad?, preguntó con voz burlancia. ¿Qué? Nancy frunció el ceño, con la mente hecha un torbellino. La varita de Jon se cernía en el aire, como un director de orquesta que dirige una sinfonía de sombras. Voy a maquillarte, le dijo a Nancy, con una voz baja que parecía danzar con las sombras parpadeantes en las paredes. Los ojos de Nancy estaban muy abiertos, su mente daba vueltas con las implicaciones de sus palabras. ¿Maquillaje?, repitió, con la voz teñida de incertidumbre. Jon, ¿qué estás? Pero su pregunta quedó inconclusa en el aire, y la tensión en la habitación se hizo más palpable a medida que el sonido de pasos se acercaba a la habitación 4. Los tres hombres afuera, armados y nerviosos, parecían depredadores acechando a su presa, sin darse cuenta de que estaban a punto de convertirse ellos mismos en víctimas. El líder, un hombre con la mirada tan fría como el acero de su arma, hizo una señal pidiendo silencio. Con mano firme, abrió la puerta, y el crujido de las bisagras rompió el silencio como un cuchillo. Al entrar en la habitación, la oscuridad los envolvió, un manto de incertidumbre que hacía que cada uno de sus movimientos fuera vacilante, mientras sus sentidos se esforzaban por detectar cualquier señal de peligro. Les habían advertido de que su objetivo era formidable, una advertencia que les había puesto los nervios de punta. Cada sombra era una amenaza potencial, cada sonido un posible ataque. El líder hizo una pausa, con la mano alzada en señal de mando silencioso. A sus pies yacía una curiosa bola de pelo verde, inofensiva y fuera de lugar en medio del caos de la habitación. ¿Qué demonios es eso?, siseó, con la voz apenas audible. Uno de sus hombres, con los nervios de punta, sugirió. Oye, tal vez sea una trampa. Pero el líder desestimó la idea con una burla. ¿Harías una trampa tan obvia?, reprochó, dejando que su confianza superara su cautela mientras se agachaba para inspeccionar el extraño objeto. En ese instante, la bola de pelo se agitó, desplegándose en una criatura de pesadilla. De su cuerpo brotaron alas, un brillante despliegue azul verdoso de belleza mortal, cada punta una promesa de dolor. El mal asaltante, una criatura diseñada por el propio Jon, una pesadilla extraída de las profundidades del zoológico mágico, ahora desatada sobre los hombres desprevenidos. ¿Qué es eso? Ah. Las palabras del líder quedaron interrumpidas cuando la criatura se abalanzó sobre él, envolviéndole la cabeza con sus alas, como un capullo mortal.
Un único tentáculo, delgado y preciso, le atravesó el cráneo, adentrándose en el tejido blando de su cerebro con un hambre casi palpable. Su grito fue un sonido breve y agonizante que terminó tan abruptamente como comenzó, y su cuerpo se desplomó al suelo, como una marioneta con los hilos cortados. ¡Mierda! Los hombres restantes retrocedieron horrorizados, intentando comprender la escena que tenían ante sí. Aquello superaba sus peores temores, un horror que desafiaba la realidad, un monstruo de cuento para asustar a los niños, no una entidad viviente que se alimentaba de cerebros humanos. El mal asedio, saciado por su macabro festín, se desprendió del cuerpo sin vida y ascendió a las sombras, batiendo sus alas en una silenciosa retirada. La cabeza del hombre quedó hueca, testimonio de la letal eficacia de la criatura. El pánico se apoderó de los dos hombres enmascarados que quedaban. Uno, impulsado por un miedo primigenio, abandonó toda lealtad y huyó, dejando a su compañero a merced de un destino del que ansiaba escapar. La puerta se cerró de golpe tras él con un estruendo ensordecedor, sellando la fatalidad del otro. ¡Mierda! La maldición del hombre atrapado fue un susurro de desesperación ante lo inevitable. Comprendió la cruel estrategia. Su supuesto aliado lo había sacrificado como barricada humana para asegurar la contención del monstruo. El mal que se abalanzaba sobre él, implacable y preciso, se abalanzó sobre él. Sus gritos fueron breves, una sinfonía de terror que terminó tan abruptamente como había comenzado, y su cuerpo se unió al de su compañero caído en el suelo. Mientras tanto, el desertor, Ken, con la respiración entrecortada por el miedo, irrumpió en la habitación del dueño. «Dueño, estamos perdidos, salgamos de aquí», gritó, con una voz que denotaba pánico y desesperación. El dueño, un hombre acostumbrado a tener el control, frunció el ceño ante la intromisión. «Ken, ¿de qué estás hablando?», preguntó, perdiendo la paciencia. «Monstruo, monstruo», jadeó Ken entre respiraciones, con los ojos desorbitados por el miedo. «Hay un monstruo en la habitación, les chupa el cerebro a las personas, y Cady y Mike ya están muertos». El escepticismo del dueño era evidente. «¿Te has vuelto loco?», se burló, descartando las afirmaciones descabelladas como los desvaríos de un hombre enloquecido por el miedo. Pero Ken insistió, su terror era genuino. «No soy yo», exclamó, agarrando al dueño por el cuello, con los ojos ardiendo de urgencia. «¿Qué crees que es nuestra situación? Estamos en serios problemas. Si no nos vamos ahora, el monstruo nos va a chupar la sangre a todos». El dueño, al fin comprendiendo la gravedad del terror de Ken, cedió. «Vale, lo entiendo, ahora mismo llevaré a todo el mundo a verlo». Ken soltó al dueño, dejando clara su advertencia. «No te lo recomiendo, pero ya que tienes ganas de morir, adelante, yo me voy». Cuando Ken se disponía a escapar, el estruendo ensordecedor de un disparo resonó en la habitación. El cuerpo de Ken se sacudió hacia adelante, dejando al descubierto un enorme agujero en su espalda que evidenciaba la traición del dueño. El dueño permanecía de pie, con el cañón humeante de la escopeta en las manos, con una expresión tan fría como el acero. «En este negocio, no existe la jubilación», afirmó con voz desprovista de emoción. Con delicadeza, bajó el arma y susurró con firmeza. «Cabaña». En respuesta, una segunda figura enmascarada hizo su entrada. «Reúnan a todos y diríjanse a la habitación 4. Es hora de enfrentarse a esta supuesta bestia», declaró el propietario con un tono de escepticismo gélido. Shaq, el secuaz recién convocado, asintió sin decir palabra. Su máscara ocultaba cualquier atisbo de emoción que pudiera haber delatado su opinión sobre la orden. La orden del dueño era absoluta, y el grupo avanzó con férrea determinación hacia la habitación 4. El pasillo parecía interminable, la tensión se palpaba en el ambiente mientras se acercaban a la puerta tras la cual se escondía una escena de pesadilla. El dueño, al frente del grupo, abrió la puerta con un presentimiento que no quiso dejar entrever. Al abrirse la puerta, la oscuridad los recibió como una vieja amiga, ocultando los horrores que yacían en su interior. La escena que vieron fue de puro terror. Dos de los suyos yacían inmóviles, con la cabeza hueca en una grotesca burla de la humanidad. La habitación se llenó repentinamente con los hombres del dueño, cuya presencia resultaba opresiva en aquel espacio reducido. «Enciendan las luces», ordenó el dueño, sin que su voz delatara la inquietud que empezaba a atormentarlo. Un secuaz se precipitó hacia el interruptor, tanteando a tientas en la oscuridad. Los inútiles clics del interruptor resonaron ominosamente, presagiando el caos que estaba a punto de desatarse. «¿Qué está pasando?»,
El interruptor de circuito estaba bien. La confusión del hombre era palpable y se extendía entre la multitud como un virus. Antes de que nadie pudiera responder, un grito rompió el silencio, un sonido tan cargado de agonía y miedo que pareció helar la sangre de todos los que lo oyeron. Se volvieron todos a la vez, solo para encontrarse con una escena que los atormentaría en sus sueños durante años. El mal asaltante se había cobrado otra víctima. Sus alas envolvieron la cabeza del hombre en un abrazo mortal. La lengua de la criatura, un apéndice grotesco, había dado en el blanco, clavándose en el cráneo del hombre con una precisión casi quirúrgica. Capítulo 134. No hay dónde esconderse. El aire nocturno estaba cargado de terror, salpicado por la cacofonía de gritos que parecían resonar en cada rincón del motel. El caos era palpable, una entidad viviente que se alimentaba del miedo de las almas atrapadas en su interior. «Mierda», escupió el dueño, con la voz cargada de un veneno nacido de la desesperación. Apretó la escopeta con los nudillos blancos, el cañón temblando mientras apuntaba al monstruoso maligno que se había abalanzado sobre ellos. Pero el destino, al parecer, tenía un cruel sentido del humor. Antes de que pudiera disparar, una espina dorsal, afilada como la oscuridad de la noche, salió disparada del cuerpo de la bestia, atravesándole la mano con precisión quirúrgica. Un entumecimiento helado se extendió rápidamente, presagio de la parálisis que pronto le sobrevendría. La escopeta cayó al suelo con un estrépito metálico, un lamento por la esperanza que murió con su caída. La criatura maligna, al percibir la vulnerabilidad del hombre, desplegó sus alas con un gesto amenazador, proyectando una sombra siniestra sobre él. El dueño, con los ojos desorbitados por el instinto primario de supervivencia, hizo lo impensable. Con un empujón cobarde, sacrificó a uno de los suyos, empujando a la desdichada alma hacia la bestia. Los gritos del hombre fueron efímeros cuando la criatura envolvió su cabeza, devorando la esencia de su cerebro. «Corran, insensatos. Hacia afuera», bramó el dueño, con la voz quebrándose por el terror. Lideró la estampida, con los hombres enmascarados pisándole los talones, mientras irrumpían por la puerta, asegurándose de que se cerrara de golpe tras ellos, una débil barrera contra el horror que dejaban dentro. El motel, un faro solitario en medio de la inmensidad, parecía burlarse de ellos con su aislamiento. El dueño, guiado por el instinto, condujo a sus hombres hacia el engañoso abrazo de la selva. Pero el bosque no era su aliado. Una niebla negra se condensó ante ellos, materializándose en una figura tan antigua como el pecado mismo. Una vieja bruja, con los ojos relucientes de malevolencia, se erguía ante ellos, una parodia retorcida de los cuentos de hadas de antaño. En una mano, una varita mágica de madera muerta. En la otra, una manzana roja, cuya superficie brillaba de forma antinatural a la luz de la luna. «Por todo lo sagrado, esa es la madrastra de Blancanieves», susurró uno de los hombres enmascarados, con una voz que era una mezcla de asombro y pavor. «HHHH. ¿A dónde crees que vas?» La voz de la bruja se deslizó por el aire, una caricia serpentina que dejó un rastro de hielo a su paso. Las ramas a su alrededor se agitaron, animadas por su oscura voluntad, y se abalanzaron con intención mortal. Dos hombres cayeron, ensartados por la madera viviente, sus gritos silenciados abruptamente. El dueño, traicionado por la vejiga, dio media vuelta y huyó. El hedor de su miedo era palpable. Los hombres restantes lo siguieron, una procesión desorganizada de terror. Clic clic. Buscaron refugio en otra dirección, pero la selva aún no había terminado con ellos. Una nueva figura emergió, y el sonido de su avance se convirtió en una macabra sinfonía de chasquidos y crujidos. El espadachín de 6 brazos, una grotesca marioneta de carne y acero, se interpuso en su camino. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, y el chirrido de las articulaciones acompañaba cada paso. ¿Qué demonios es eso?, gritó el dueño, con la voz apenas audible por encima del latido acelerado de su corazón. Los movimientos del espadachín eran borrones, una danza de muerte coreografiada con la precisión de un maestro. Los ojos del dueño se abrieron de horror al ver la figura atravesar la multitud, un espectro de venganza. El aire se rasgó con el sonido del acero, y antes de que los hombres enmascarados pudieran siquiera sentir dolor, sus miembros fueron cercenados, sus cuerpos desplomándose en el suelo en un silencioso testimonio de la letalidad del espadachín. «Maldita sea», gritó el dueño, con la voz ronca por el terror.
Instó a los supervivientes de su grupo a seguir adelante, mientras sus pies golpeaban el suelo buscando una nueva dirección, una nueva esperanza de escape en el traicionero abrazo de la selva. Pero la selva era una amante cruel, y su huida los condujo a una visión que les heló la sangre. Un dragón de fuego, con sus escamas como un tapiz de brasas humeantes, se alzaba imponente ante ellos. Con un majestuoso batir de sus alas, desató un torrente de llamas, un río de fuego que consumió al último de los hombres enmascarados en una conflagración que iluminó el cielo nocturno. El dueño, ahora solo, se desplomó al suelo, su cuerpo temblando por sollozos de desesperación. Era un hombre destrozado, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. El dragón de fuego, con los ojos reflejando el infierno que había engendrado, parecía mirarlo con una indiferencia más aterradora que cualquier ataque. Reuniendo los últimos vestigios de su maltrecha valentía, el dueño se puso de pie, con las piernas temblando. Dio un paso hacia el dragón, con una súplica en la mirada para que terminara su tormento. Pero el rugido del dragón, un sonido que sacudió la tierra bajo sus pies, lo hizo caer hacia atrás, una clara advertencia de que su vida pendía de un hilo. En ese instante, una escalofriante revelación lo invadió. Los horrores que había enfrentado, la persecución implacable, el terror ineludible. Todo era un reflejo de sus propias fechorías. Había sido el artífice del miedo para los demás, y ahora cosechaba los retorcidos frutos de su labor. Ese cabrón, me está haciendo probar mi propia medicina. Siseó el dueño, con la amarga ironía de su situación como veneno en sus venas. Ahora era la presa, atrapado en una pesadilla creada por él mismo, mientras que sus cazadores habían sido eliminados con despiadada eficacia. El único motivo por el que aún respiraba no era por compasión, sino por un castigo mucho más exquisito y prolongado. Derrotado, el dueño bajó la mirada al suelo, con el espíritu destrozado. Fue entonces cuando la voz burlona se deslizó en sus oídos, un sonido más cortante que cualquier espada. TSK, 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 qué patético. Jon emergió de las sombras, con la videocámara en sus manos como un ojo impasible, capturando la caída del dueño. La luz roja de grabación era un ojo malévolo, testigo de su humillación. ¿Qué quieres de mí?, escupió el dueño, con el rostro convertido en una máscara de oscuridad y los ojos hundidos. Sabes perfectamente lo que quiero, respondió Jon, con una sonrisa que brillaba como una luna creciente en la oscuridad. Ya has probado lo que es ser un pájaro enjaulado, ¿verdad? Ahora es el momento de llevar este espectáculo a su gran final, de darle el final que se merece. ¡Atac! ¡Atac! El dueño respiraba con dificultad, cada respiración entrecortada, un estremecedor testimonio del terror que lo atenazaba. Darse cuenta de que sus propias acciones habían provocado aquella pesadilla era un trago amargo, un recuerdo constante de su funesto destino. Jamás se imaginó que su existencia monótona, regentando un motel en medio de la nada y vendiendo sus vídeos, provocaría la ira de seres tan terroríficos. Era un cruel giro del destino que apenas podía comprender. Con un simple movimiento de muñeca, Jon invocó una vez más a la horda de horrores. El mal asaltante con sus alas siniestras, la vieja bruja con su risa malévola, la precisión mecánica de Yorichi tipo 0 y el poderío ígneo del dragón y gris. Todos se materializaron desde las sombras, conformando un público grotesco para el acto final de su dueño. Veamos algo de miedo de verdad, insistió Jon, con la voz cargada de un regocijo sádico mientras ajustaba la cámara. Espera, estoy ajustando el enfoque, listo. Ahora, dame todo lo que tienes. La orden fue la señal de Jon para los monstruos, que comenzaron su lento y deliberado avance. El dueño, con la mente perturbada por el miedo, no pudo hacer más que encogerse sobre sí mismo, en un débil intento por desaparecer del mundo que se había vuelto contra él. Sus gritos, una sinfonía de agonía, llenaron el aire mientras los monstruos se abalanzaban sobre él. La vida del dueño no terminó con una explosión, sino con un gemido, ahogado por la cacofonía de sus torturadores. Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas completado, 20 puntos de penalización obtenidos. Jon chasqueó la lengua con leve fastidio ante la escasa cantidad de puntos de penalización otorgados. La tacañería del sistema era una pequeña molestia, pero no le dio importancia. Al fin y al cabo, incluso la presa más pequeña contribuía al objetivo mayor. Con un gesto de la mano, Jon guardó a Yorichi tipo 0 y al dragón Ibris, dejando solo a la vieja bruja, que pronto se reveló que era Nancy bajo la apariencia de un encantamiento. Nunca entenderé tus métodos. ¿No bastaría con un simple asesinato?
La confusión de Nancy era evidente en su ceño fruncido. Jon suspiró, agobiado por el peso de sus obligaciones contractuales. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de cumplir con los términos del contrato, dijo, y su explicación se desvaneció en la noche. Convertido en un espíritu vengativo, Zatanos había perdido de vista su propósito original, consumido por la búsqueda de retribución. Era un camino que conducía a la oscuridad, un camino que Nancy no podía seguir. ¿Y ahora qué? Preguntó, con una voz que denotaba una mezcla de resignación y curiosidad. La respuesta de Jon fue despreocupada. Su semblante no parecía perturbado por los sombríos sucesos de la noche. Nos pusimos en marcha. Sinceramente, la comodidad del coche es mucho mejor que este lugar. Solo paramos para ocuparnos de unos asuntos. Capítulo 135. La película de la llave maestra. Una brisa fresca acarició el rostro de Nancy, y la luz del sol filtró sus párpados mientras abría lentamente los ojos. Al principio, el mundo era una mezcla borrosa de colores, pero a medida que su visión se aclaraba, se encontró con la serena inmensidad del campo. El suave zumbido del coche era una nana relajante que la había arrullado hasta un breve sueño. A diferencia de Jon, que se había acostumbrado a las actividades nocturnas, ella había echado una breve siesta en el coche la noche anterior. Su cuerpo aún se estaba adaptando al horario irregular que exigía la investigación. Al despertar, Nancy se encontró todavía en la carretera, rodeada de un paisaje tranquilo de campos que se extendían como un mosaico. El vehículo avanzaba a toda velocidad por un camino embarrado, y Nancy miró a su alrededor con curiosidad, dejándose guiar por su instinto detectivesco. Intuía que ese no era el camino a Nueva York. Los árboles parecían inclinarse, susurrando secretos a su paso. ¿Dónde estamos?, preguntó Nancy, con un tono de voz que denotaba una mezcla de confusión y curiosidad. La mirada de Jon permaneció fija en la carretera mientras maniobraba el coche con destreza. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, el camino se estrechaba como si el mundo los condujera hacia un destino desconocido. De repente, el coche giró y se adentró en un sendero forestal apartado, y un cartel apareció tenuemente ante los ojos de Nancy. Las palabras eran como un susurro desde las sombras, un presagio funesto. Propiedad privada. El ceño de Nancy se frunció aún más, entrecerrando los ojos al leer el cartel. Se giró hacia Jon, con un tono de reproche juguetón. Creo que, ¿viste ese cartel, verdad? El silencio de Jon era como un muro de piedra, inflexible y frío. Nancy resopló, con una mezcla de exasperación y diversión en su tono. Como sea. Sacó la lengua, un gesto rebelde que delataba su creciente inquietud. Había oído que la gente que se dedicaba a lidiar con horrores y espíritus malignos, debido a sus frecuentes encuentros con cosas que escapan al alcance de la gente común, solía ser un tanto excéntrica. Se había preparado mentalmente para ello, pero no estaba segura de si acabaría siendo igual. Poco después, el coche llegó frente a una mansión con una gran casa. El edificio se alzaba imponente como un gigante silencioso, con sus ventanas como ojos oscuros que los observaban. Jon no mostró intención de detenerse. En cambio, condujo directamente hacia la finca, la grava crujiendo bajo los neumáticos como si fueran huesos. Desde una ventana del segundo piso de la casa, una joven y hermosa mujer vio acercarse el vehículo de Jon. Frunció ligeramente el ceño, y una sombra de preocupación cruzó su rostro antes de salir apresuradamente de la habitación. Poco después, la mujer salió por la entrada principal de la casa, con una postura rígida y autoritaria, pero sus ojos reflejaban un cansancio que delataba noches de insomnio y sueños perturbadores. Oye, ¿no viste el cartel de afuera? Esto es propiedad privada. Regañó la mujer en voz baja, cansada pero no áspera debido a su carácter. Era evidente que estaba acostumbrada a recibir visitas no deseadas, pero un temblor en su voz delataba temor. Jon salió del coche con movimientos pausados y serenos. Guarda silencio un momento y sígueme, le dijo a Nancy, girando la cabeza lo justo para mirarla a los ojos. Su mirada denotaba una seriedad que le hizo comprender que aquella no era una visita cualquiera. Nancy asintió, tragando el nudo de ansiedad que se le había formado en la garganta. Salió del coche, con los sentidos aguzados por la tensa atmósfera de la finca. Creo que usted es Caroline Ellis, dijo Jon, con una voz cargada de seguridad que pareció inquietar a la mujer que tenían delante. La chica llamada Caroline se quedó perpleja, con los ojos muy abiertos mientras buscaba respuestas en el rostro de Jon. ¿Cómo sabes mi nombre?
Preguntó con voz entre sospecha e intriga. Ejem. Jon se aclaró la garganta. El sonido rompió la tensión como un cuchillo. Dio un paso al frente, su presencia era imponente pero no abrumadora, emanando de él un aura de tranquila confianza. Permítanme presentarme. Soy el exorcista jefe de la Asociación de Exorcismo, me llamo Jon Vincent. Pueden llamarme Jon. Sus ojos se dirigieron entonces hacia la casa, entrecerrándose ligeramente como si pudiera ver a través de sus paredes y adentrarse en la oscuridad que se escondía en su interior. Siento una aura maligna que envuelve esa casa, probablemente presagio de algo siniestro. Hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras se corregía, quiero decir, siento una fuerza maligna que se arremolina alrededor de esta casa, y puede que haya algo siniestro dentro. Así que hicimos una investigación previa y descubrimos que usted es la niñera de esta casa, señorita Caroline. Jon se dio cuenta de que su jerga profesional podría ser demasiado compleja para quienes no estaban familiarizados con su campo, lo que lo impulsó a usar términos más sencillos a mitad de la frase, un cambio sutil que no pasó desapercibido para Caroline. Sin embargo, Caroline mostraba escepticismo, con la mirada fija en Jon como si intentara discernir sus verdaderas intenciones. Lo siento, no creo en eso, y esta no es mi casa. No deberías estar hablando de esto conmigo, dijo con voz firme, aunque un atisbo de incertidumbre delataba su aparente compostura. Se dio la vuelta para marcharse, con movimientos rápidos, pero las siguientes palabras de Jon la dejaron paralizada. Abriste esa puerta, ¿verdad? Caroline vaciló al caminar y se giró lentamente para mirarlo, con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? La actitud de Jon era imperturbable, su voz firme. Vamos, Caroline, no hace falta que te hagas la tonta conmigo. Hizo un gesto de desdén con la mano, un gesto que parecía tender un puente entre el escepticismo y la fe. El dueño de esta casa te dio una llave maestra que abre cualquier puerta. Créeme, puede que yo sepa más de lo que pasa aquí que tú. Caroline dirigió su mirada rápidamente hacia la casa, luego volvió a Jon, mientras una batalla silenciosa se libraba en su interior. Las palabras de Jon la habían conmovido profundamente, y sabía que negarlo sería inútil. Ese era el propósito de Jon al venir aquí. Mientras conducía, había percibido una presencia maligna y, por lo tanto, dio la vuelta para investigar, esperando no involucrar a gente común como la última vez. Prefería lidiar con fantasmas y demonios, ya que no solo lo hacía más fuerte, sino que también le valía muchos puntos de penalización. Al entrar en la finca, suspiró aliviado porque el sistema le había asignado una misión. Ding. Se ha asignado una nueva tarea. Tarea 3. Rompe la maldición vudú y elimina a Papa Justifi y Mama Cecile. Completarla otorga 300 puntos de penalización. Si fallas, no recibirás nuevas misiones en el mundo actual, progreso 0, 2. En efecto, la casa donde se encontraba Jon fue el escenario de la película de terror La llave maestra, y Caroline, sin duda, fue la protagonista. Justifi y Cecile, mencionados en la tarea, fueron los dos antagonistas principales. Caroline miraba rápidamente a Jon y a la imponente figura de la señora de Vereux, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién eres exactamente?, preguntó, con una voz que denotaba miedo y curiosidad. El rostro de Jon permaneció impasible, su mirada fija. Ya me he presentado, Caroline. Soy Jon, y ella es Nancy. Estamos aquí para ayudar, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Caroline se llevó las manos a las sienes, presionando contra el creciente dolor de cabeza. «Dios mío», exclamó, sintiendo que la habitación daba vueltas bajo el peso de las revelaciones. «Esto es demasiado. Es como sacado de una pesadilla retorcida». Nancy, con el ceño fruncido por la preocupación, se inclinó hacia él. «¿Cómo lo hiciste, Jon? ¿Cómo descubriste todo esto?», preguntó con voz susurrante, mezcla de intriga y temor. Jon soltó una risita, un sonido que desentonaba en el ambiente denso. «Tiene su truco», dijo, con los ojos brillando con un conocimiento tácito. «Solo hay que saber dónde buscar y qué buscar». El ceño fruncido de Nancy se acentuó, su mente trabajaba a toda velocidad para asimilar lo sucedido. «¿Qué?», preguntó, la palabra cargada de confusión. Caroline volvió a mirar a Jon, y un destello de comprensión brilló en sus ojos. «Sí, vi algo en el ático», admitió con voz más firme. «Símbolos, velas, olía a magia negra vudú. Dicen que mientras no creas en ella, no te puede hacer daño, pero», dejó la frase inconclusa, sacudiendo la cabeza. «Aún me cuesta aceptar lo que dices».
La sonrisa de Jon era amable y tranquilizadora. Lo entiendo, señorita Caroline. Es mucha información, dijo. Pero piense en esto. ¿No ha sentido siempre que algo no andaba bien con la señora de Vereux? El señor Ben le ha pedido ayuda repetidamente. Usted lo ha notado, ¿verdad? Caroline contuvo la respiración, sus miedos ocultos quedaron al descubierto. ¿Cómo pudiste saber eso? Susurró, con la voz apenas audible. La señora de Vereux te hace administrarle a Ben una medicina de diario, pero mantiene su propósito en secreto, continuó Jon con voz tranquilizadora. La primera vez que se la diste, no se la terminó por tu descuido. Esa noche, saltó desde el segundo piso, como si los mismísimos perros del infierno lo persiguieran. Estaba intentando escapar, ¿no? El rostro de Caroline palideció. Las palabras de Jon reflejaban sus propios recuerdos. Sí, susurró, eso fue exactamente lo que pasó. La trama se complicaba a su alrededor, el ambiente se cargaba con la siniestra historia de la casa y sus dueños. La medicación diaria que la señora de Vereux le administraba al señor Ben era un punto clave en la obra original, un detalle que ahora parecía cobrar vida ante los ojos de Caroline. Una voz repentina y cortante rompió la tensión. Caroline, ¿quién ha venido a visitarnos? La voz de la anciana, teñida de autoridad y un toque de malicia, le heló la sangre a Caroline. La señora de Vereux apareció ante ella, dominando el lugar con su presencia. En sus manos sostenía una escopeta de 2 cañones, cuyos cañones brillaban luminosamente en la penumbra. Aquí no recibimos a extraños, declaró la señora de Vereux, con un tono que no admitía réplica. Váyanse inmediatamente. Capítulo 136. La maldición del vudú. Vaya, si no es la ilustre señora de Vereux, dijo Jon, mientras aplaudía lentamente, un sonido que resonaba ominosamente en el gran salón. Sus ojos, con un brillo travieso, no mostraban ni rastro de temor al ver la escopeta apuntándole. La mirada de Caroline, sin embargo, estaba teñida de aprensión. Su instinto de enfermera siempre le había servido bien, y le gritaba que algo andaba mal. La habitación se sentía extraña, cargada de una malicia invisible que parecía emanar de la propia señora de Vereux. Jon, dijo con voz baja y urgente, sé que no tienes miedo, pero por favor, ten cuidado. Esta mujer, aquí hay algo muy raro. Jon se volvió hacia ella, y su expresión se suavizó por un instante. No temas, Caroline. He bailado con diablos y cenado con demonios. Un simple mortal con una escopeta es pan comido. Junto a Caroline, Nancy permanecía impasible, con la mirada fija en el drama que se desarrollaba. Caroline se inclinó y susurró. Nancy, ¿no te preocupa en lo más mínimo? Jon está en peligro. Los labios de Nancy se curvaron en una sonrisa cómplice. Jon es más de lo que aparenta. Esa escopeta bien podría ser un juguete para él. La señora de Vereux apretó con más fuerza la escopeta, sus nudillos se pusieron blancos. Apártate, perro insolente. Espetó con veneno. Ya me he enfrentado a alimañas antes, y no dudaré en volver a hacerlo. El rostro de Jon permaneció impasible, entrecerrando los ojos pensativo. ¿Alimañas, dices? ¿Acaso no es eso el colmo de la hipocresía? Los ojos de la anciana se entrecerraron. ¿Qué insinúas, pequeño bicho? Jon se encogió de hombros con indiferencia. Oh, nada importante. Solo estaba pensando quién es el verdadero problema en esta gran casa suya. La palabra negro cayó de los labios de Jon como una piedra en agua tranquila, provocando una oleada de conmoción en la habitación. El rostro de la señora de Vereux se contrajo de rabia. El insulto la hirió profundamente. Miserable muchacho. Una palabra más y te juro que, pero su amenaza se vio interrumpida cuando los movimientos de Jon se volvieron borrosos, la escopeta se le escapó de las manos y se rompió sobre su rodilla como una ramita. El crujido de la madera fue la sentencia de muerte para la anciana. Cuando la mano de Jon se extendió rápidamente, rodeando su garganta con una garra de hierro y levantándola del suelo, Caroline y Nancy gritaron al unísono. ¡Esperen! Los ojos de Nancy se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras su mente intentaba reconstruir el rompecabezas que acababa de resolverse violentamente ante ella. Sabía que algo andaba mal, pero la repentina brutalidad de las acciones de Jon la dejó sumida en una mezcla de miedo y confusión. Por favor, te lo ruego. Las palabras salieron ahogadas de los labios de la anciana, con la voz teñida de terror y desesperación. La sonrisa de Jon era escalofriante, un marcado contraste con la calidez que antes iluminaba su rostro.
Las llamas en sus ojos danzaban con una luz sobrenatural, revelándole las verdades ocultas de la mujer que tenía delante. «Adiós, mamá Cecile», susurró, casi con ternura. El crujido del cuello resonó con una nitidez espeluznante en el silencio que siguió. La señora de Vereux, o mejor dicho, mamá Cecile, yacía inmóvil, su vida extinguida en un instante. Ding. Misión principal actualizada. Rompe la maldición vudú y elimina a Papa Justicia y Mama Cecile, progreso actual medio Ding. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 76.000. La reacción de Caroline fue inmediata y visceral. Dios mío, ¿qué has hecho? Cayó de rodillas junto al cuerpo, buscando con las manos un pulso que no encontraría. Sus ojos, llenos de horror, se volvieron acusadoramente hacia John. Nancy permaneció inmóvil, con la mano cubriéndole la boca, como una observadora silenciosa que asimilaba la escena. No interrogó a John, todavía no. Intuía que había una profundidad en aquella historia que desconocía. La voz de John rompió la tensión, objetiva y desprovista de remordimiento. Soy un exorcista. Mi presencia aquí es para purificar este lugar de su oscuridad. La mitad de mi misión ya está cumplida. La otra mitad me espera. Se dirigió hacia la casa, con la determinación inquebrantable, pero Caroline se levantó de un salto, bloqueándole el paso. No le hagas daño a Ben. Suplicó, con una voz que denotaba una mezcla de orden y desesperación. La mirada de John se suavizó ligeramente, dejando entrever un atisbo de empatía tras su impasible apariencia. No tengo intención de hacerle daño a Ben. Al contrario, estoy aquí para liberarlo. Sin mi intervención, probablemente habrías corrido una suerte terrible a manos de esta mujer. Señaló el cuerpo sin vida de mamá Cecile. Esta persona no era Violet de Vereux. Era Cecile. Un nombre que, estoy seguro, evoca historias de oscuridad y vudú que has oído susurrar por aquí. Caroline se llevó la mano a la boca, y sus ojos se abrieron de par en par al oír ese nombre. ¿Cecile? Pero, ¿cómo es posible? El grupo vudú era mayoritariamente negro, y Cecile era miembro. No adoraban dioses, solo magia, que solo funcionaba con los creyentes. Caroline había escuchado una historia espeluznante de la señora de Vereux. Cecile y su esposo Justici, que una vez estuvieron unidos por la servidumbre y el matrimonio dentro de los muros de la casa, encontraron un final trágico por transmitir el conocimiento prohibido del vudú a los hijos del amo. Pero Cecile ya no está entre los vivos, ¿verdad? Preguntó Caroline, con la mente enredada en la red del pasado. La verdad es una criatura peculiar, comentó John, con la mirada fija en la casa. Puede ser sencilla o un enigma. Solo hay una persona que puede corroborar lo que he dicho. ¿Te refieres a Ben? Preguntó Caroline. Con un gesto de aprobación, John avanzó hacia la casa. Caroline, sin embargo, se interpuso en su camino, su escepticismo como una barrera. ¿Por qué debería creerte a pies juntillas? Preguntó ella, desafiándola. Piensa en esto, propuso John con calma, has sido testigo de mis capacidades. Si mi intención hubiera sido hacer daño, no habría dudado, independientemente de tu intervención. Sin embargo, aquí estoy, conversando contigo. Caroline asimiló sus palabras y luego, a regañadientes, se hizo a un lado. ¿Necesito ponerme en contacto con Luke?, preguntó, mientras una nueva idea la asaltaba. ¿Quién es ese?, preguntó John. Él es el abogado de la sucesión. Me ha estado guiando en esta situación, explicó Caroline. Fin del capítulo 136.